Saludos amigos, muy buenas noches. Estamos en Del Cielo a la Tierra, como todos los jueves aquí. Ya saben ustedes que tenemos la repetición los sábados y los domingos, sábados a la 1:30 aproximadamente y los domingos a las 9 de la noche. Y estamos hoy con un nuevo invitado, una nueva persona que nos va a contar su vida. Ramiro Fernández. Normalmente no hago ninguna presentación y hoy evidentemente tampoco lo voy a hacer. A Ramiro Fernández lo conoce prácticamente todo el mundo. Don Ramiro, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Carlos. Esto de nacer en San Miguel de Nembra tiene su cosa, ¿no? Tiene su cosa. Date cuenta que nací ya hace unos cuantos años. 63. Exacto, exacto. Y soy el último de 7 hermanos. Bueno, en unos años, Carlos, tremendamente difíciles, ¿no? Donde mi padre trabajaba en la mina, tenían, bueno, la labranza, lo justo, en aquellas necesidades eran años tremendamente difíciles. Mis 3 hermanos trabajaban también en la mina. A mí me tenían, bueno, por los prados, sobre todo la época de la hierba, me tenían un poco de chivato de cuando venía el vigilante que tenían para el que causaba baja, para ir a controlar, y entonces a mí me tenían, como no había móviles, pues había que estar de prado en prado dando saltos. Y para mí, tengo que decirte que guardo unos recuerdos entrañables de aquella época, porque toda la gente más o menos de mi edad, qué raro, y sobre todo los que hemos venido del concejo de ayer, todos procedemos de esas dificultades, ¿no? Que es lo que forja a una persona a darse cuenta que la vida es hermosa cuando te das cuenta de dónde procedes y de lo que has hecho, ¿no? Eso es lo que mi padre era un hombre de muy pocas palabras y de una disciplina férrea, eso sí es verdad, y él nos enseñó el esfuerzo, el trabajo, la honradez y ser buenas personas. Eso es lo que me quedó grabado, y tanto a mis hermanos como a mí, que yo soy el último, tuve todavía la satisfacción, ahora hace 15 días, de reunir a toda mi familia. Solo me faltó un sobrino, éramos 59, y que vinieron, pues eso, del Brasil, de Londres, de Nueva York, y la verdad, tenerlos reunidos todos fue una jornada inmensa de alegría y de satisfacción. Y además yo, que soy el último, pues todos preguntan y dicen, ¿cómo tú fuiste? Porque yo quería revivir precisamente aquellos tiempos, aquellas reuniones de familia que teníamos nosotros, que a la noche era casi lo que ahora se ve, que yo voy a casa de alguna hermana mía y resulta que los sobrinos pues no podemos ni hablar porque están viendo la televisión o jugando con la... Es que no, en cambio antes sí que había esa comunicación y yo quería revivirla y todos me felicitaron y fue entrañable eso, el vernos así, ¿no? ¿Lo pasaste mal de chaval, de niño? Bueno, yo no voy a decir que lo pasé mal, ten en cuenta que yo fui el último, y en las familias, digamos, amplias como la mía, de que casi antes las familias eran de 6, de 8, de 10 y de 12 hermanos, pues el último parece que el esfuerzo de la familia quería que por lo menos uno estudiase, ¿no? Y entonces, bueno, a mí todos me dicen que claro, que aparte de ser, que dicen el de los mimos, ser el último un poco el privilegiado, el que dicen que trabajé menos a lo bruto, digamos, en toda la familia, voy a decir que yo sinceramente pienso que fui el más privilegiado. Yo salí a los 12 años estuve en la escuela y luego estudié un año en la Academia San José en Moreda, y de ahí el padre Fortunato ya nos llevó, como yo digo, de promoción a 7 buenos rapazones, a Contrueces, a Gijón, y así eran en persona, ¿no? Y entonces yo me acuerdo de los que fuimos de aquella promoción.
y por eso digo que yo creo que pasar no lo pasé mal. Pero te marchas por necesidad. Sí, bueno, era lógico porque la familia, que tener en cuenta que entonces había mucha escasez. Aunque a mí me tocó el que menos, porque todos los demás, la penúltima de mis hermanas me saca 7 años. Quiere decir que yo ya, parece que aquellos tiempos ya eran un poco mejores, ¿no? Pero yo lo pasé mal después, o sea, después de estar en el colegio, salir de al lado de mis padres y me fui al colegio. Yo en el colegio estaba bien, porque yo creo sinceramente que yo iba para el sacerdocio. O sea, está claro, los 4 años en Balmaseda, en Vizcaya, ya me encauzaban como que iba para el sacerdocio. Hay que tener en cuenta que San Miguel de Nembra en sí es uno de los pueblos de Asturias donde más curas y frailes ha dado. Eso, la parroquia está clarísimo que es la más grande que ha dado monjas, curas y frailes, ¿no? Y bueno, pues a mí parece que por ahí iba. Cuando mi hermano, el que ahora está en el Brasil, me sacó casi obligado del colegio para ir con él al Musel, ahí empezó, creo, muy duro. Bueno, fue una adolescencia durísima. Tengo que decir que lo pasé muy mal. Es que hay que salir de un sitio y entrar en el Musel, donde tenía la barbería mi hermano, y entonces él había comprado una Vespa, cuando estaba un poco de moda, y él hizo un esfuerzo, compró la Vespa para extraperlar, ¿no? Allí pues venían los marineros con tabaco, con transitores, con whisky, con todo lo que era extraperlo, y luego él pues se iba con la moto. Entonces a mí, bueno, pues me obligaba a estar con él todo el día en la peluquería, a aprender a fuerzas de una manera, el pinga metía los marineros allí como que yo era un peluquero. Venían los bermeanos con aquellas barbas de 8 días de la mar, con aquel salitre que había que poner 1 kilo de jabón en la brocha, porque no hay maneras, es que cortaba el jabón, no salía espuma. Y yo colgarme, prácticamente como vulgarmente se decía, colgarme de las barbas. Y claro, los pobres bermeanos me dicen: tira, chiquito, que yo no hay problema. Claro, la cara, la piel la tenían curtidísima, ¿no? Y yo, pues bueno, así tuve que aprender a fuerza de tal, ¿no? Me estás hablando ya de los 13 años aproximadamente. Sí, 13 años. Que es los años en los que estás compaginando la barbería con tu hermano y el trabajo en un bar con el pinga. ¿Quién es el pinga? Sí, el pinga era un paisano que tenía lo que antes eran los comercios, ¿no? Tenía bar, carnicería, pescadería, frutería, todo, lo tenía todo conjunto, ¿no? Y entonces él alquiló la barbería a mi hermano. Entonces yo tenía que estar hasta las 10 de la noche en la barbería con mi hermano, porque él me estaba aprendiendo a prisa, en una palabra, y después yo iba al bar a lavar vasos y a servir, bueno, botellas de vino a los marineros que a las 10 de la noche, después de su jornada, venían a echar la partida hasta la 1, ¿no? Entonces el pinga era un paisano, bueno, terrible. Él dice que había pintado los puentes de Nueva York, era tremendo, ¿no? Con decir que el peluquero que le traspasó mi hermano, o que le tal, decía que en la lápida que le quería poner: aquí yacen los restos del pinga que descansó y dejó descansar, y desde hoy en el Musel comienza la tranquilidad. Porque era un paisano, ya te digo, terrible, ¿no? Y nos enseñaba todos los trucos del extraperlo, y junto con 2 hijos, pues mi hermano se enzarzó ya para meterse al extraperlo, y de noche a la mañana pues yo tenía que estar después de la 1. Yo dormía en la peluquería, que eran 14 metros cuadrados, y debajo de la escalera había una cama turca, y yo allí dormía durante esos 2 años largos. Y ahí me vino una enfermedad, yo cogí una pleuresía, luego, claro, porque para mí fue un trauma enorme del colegio al Musel, ¿no?
a comprar el tabaco. Luego mi hermano, yo dormía allí, pero él vivía en la calzada, y entonces me hacía llevar con las medias de mi madre y la faja, las medias y la liga hasta aquí arriba, meter todos los paquetes del tabaco, de Chester, Philip Morris, Palma, LM, todo ese tabaco aquí y en la faja. Y luego ponía el plexiglas y me cogía el tranvía y para la calzada. Quiere decir que yo vivía en una tensión ya muy grande, ¿no? Además te enseñó, aparte de eso, a ser un poco raterillo en el bar, ¿no? Sí, sí, claro que me... No, eso era que... yo tengo que contar que en el colegio te enseñaban la disciplina ya de lo que tiene que ser el sacrificio y el saber comportarse en la vida de una persona, ¿no? Entonces, en el colegio salíamos de 12:30 a 1 antes de la comida, digamos un poco de ejercicios espirituales, el padre prefecto delante y uno de los profesores detrás. Íbamos de 3 en 3 los chavalinos y era en una huerta inmensa que todo eran de ciruelas y debajo de cada árbol había un cestín colgado y claro, caía una ciruela y lógico, a un chaval con 12 años ¿te apetece comer esa ciruela? Pues no, inmediatamente ellos te decían, te inculcaban que esa ciruela había que cogerla y echarla en el cesto, hacer un sacrificio por San Lucas, y caminabas otro poco y otro sacrificio por San José, por San Antonio, como había tantos santos, la verdad no te tocaba una ciruela nunca, pero ellos te inculcaban eso. Salgo del colegio, me sacan del colegio, me llevan al musel y me manda que en las 10 mesas que tenía el bar, donde estaban las 10 mesas ocupadas jugando al mus, los bermeanos, pedían una botella de vino, ponían los 4 vasos en la mesa y él me mandaba que estuviese atento en cuanto en algunas de las mesas se enzarzasen con la jugada determinada, él me decía la 3 y yo iba corriendo con una botella vacía con disimulo y dejar donde tenían una botella, dejar 2, donde tenían 2, dejar 3, donde tenían 3, dejar 4. Y claro, tú imagínate esto, Carlos, eran 10 mesas, 10 botellas, 10 pecados mortales. Yo me acostaba todos los días con ese trauma de una mentalidad tremenda, ¿no? Del cambio que había del ping al pilga, vamos, es que no te enseñaban a más que maldades. O sea, vamos, de los claretianos al pinga tiene que haber un espacio grande, vamos, sobre todo en lo moral. Bueno, pues claro, pues ahí te estoy diciendo que la prueba está de mi sensibilidad, que yo claro, yo de dormir con aquella humedad debajo, en la cama turca, debajo de la escalera y tal, fue cuando tuve la pleuresía y mi madre ya entonces se enfrentó con mi hermano porque dijo que, pero ¿qué pasa con este rapaz? Bueno, lo de siempre, ¿no? Y bueno, entonces ya en ese tiempo le pillaron a él un día con la Vespa y luego nos registraron en la barbería y nos pillaron todo el tabaco y los puros y todo lo que teníamos allí. Eran entonces las libras de Gener, de Partagás, de la Reina. Estábamos, la verdad, había venido un barco, un petrolero y habíamos cargado y nos llevaron en el tranvía los carabineros a los campos, al cuartel de los campos. A mí a las 11 de la noche me soltaron porque era menor de edad, mandaron para casa y a él pues lo detuvieron y le echaron una multa grande y entonces fue cuando ya él, como es un aventurero, pues se marchó para Vigo, cogió un barco y para el Brasil. Y yo me quedé pues con este tema de ¿ahora qué hago? Ni colegio, ni peluquero, porque entonces no era peluquero, y mi padre pues claro me dice, pues amigo mío, para la mina. Y claro, yo fui el único que no fui a la mina, entonces bueno, me dije, pues no, yo para la mina no voy, para el colegio ya es tarde, pues ya me pasó ese tema, digo, bueno, pues ¿ahora qué? Y entonces bueno, fue cuando la verdad, ahí sí que me ayudó mucha gente en el musel. Clara, la del bar Cantábrico, me trató como si fuese su hijo. Manolín, el peluquero, Zapico, bueno, una serie de gente que se volcaron y dice, nada, tú tienes que ir, dice, mira, claro, Zapico estaba calvo y el jefe en Gijón, la peluquería Jovellanos, dice, bueno, pues que venga a hacer una prueba, hablaron por mí, y fui, y como Zapico era calvo, solo tenía un pelín por ahí, bueno, la verdad la prueba fue muy fácil, ¿no? Y me dice, venga, pues a empezar a trabajar, entonces empecé a trabajar en la peluquería Jovellanos. ¿Cuántas veces le pegaste un tajazo en la cara de aquella cuando eras un chavalete a alguno de los clientes? No, tajazo nunca.
tengo que reconocer que tajazo nunca. Me costó trabajo el empezar a afeitar por esas dificultades que tenía. Pero bueno, parece que tanto mi maestro como incluso mi hermano, bueno, ya decían que yo tenía madera, ¿no? Para poder hallar. Y tajazo no. Lo que yo era muy tímido. Yo tiraba siempre a los trabajos más fáciles. Yo los complicados no me atrevía, sobre todo los clientes exigentes. Entonces eran hacer aquellos bigotes tan perfectos, aquellos que llaman de Guardia Civil rectos. Yo la verdad, pues bueno, hasta que me lanzaban no me atrevía, ¿no? Pero bueno, también en la peluquería Jovellanos, ten en cuenta que ahí estaba un ramillete de peluqueros extraordinarios, que también, como todo, las novatadas hay que pagarlas. Los oficiales que había cobraban, era el tanto por ciento. Y entonces, claro, cuando se hablaba de que los clientes huesos, pues todos me los echaban para mí. ¿Qué eran los clientes huesos? El que cortaba el pelo y se afeitaba y echaba agua y agua al pelo. Y claro, los que echaban loción, roquinquina, azufre berry, todas estas lociones a brótano macho, a la cabeza, esos me los llevaban todos ellos. Y a mí era solo, a no ser, y yo veía, por ejemplo, que había, me acuerdo de Marín, un peluquero que estaba a punto ya de jubilarse, y el hombre no entraba por lo del el corta navaja. Y entonces, claro, él preguntaba a los clientes, ¿usted qué se va a cortar el pelo, a tijera o navaja? Y dice, a tijera. Dice, pase. Porque si era navaja, pues él no entraba. Pero amigo, él hacía tanta ficha, tanta caja como nosotros, porque él le preguntaba al cliente, ¿le mojo el pelo? Y el cliente, pues sí. Y como él era muy alto y hablaba muy fuerte, dice, con colonia, ¿verdad? Y claro, el cliente apenas se atrevía a decir. Y al afeitarse lo mismo. A la cara que le pongo masaje, dice el cliente, no, agua. Dice, agua belva, ¿verdad? Y claro, él sumaba, ¿no? Y hacía... Entonces, bueno, yo me fui haciendo un profesional, bueno, hasta que ya llegó el servicio militar, ¿no? Bueno, ahí me presenté al campeonato de Asturias, me presentó el jefe, yo tenía unos nervios. Vinimos a Educación y Descanso aquí en Oviedo y quedé tercero. Ganó uno de Ángel Medina Cañada, quedó campeón. El segundo quedó Luis de la peluquería Fuertes de Gijón y el tercero quedé yo. Y bueno, era la primera vez en mi vida que yo me presentaba a tal. Y de allí ya fui rápidamente ya para la mili, ¿no? ¿Qué años tenías? ¿18, 17, 18, 19? Sí, cuando tenía 19 cuando me presenté al campeonato de Asturias. Allí, yo como ya me gustaba mucho el fútbol, allí conocí a Pocholo, el que jugaba en el Sporting, a los hermanos Ansurizas, a Dani Daniel, que jugaba en el Pelayo de Jove. Entonces yo los domingos veía el Pelayo de Jove por la mañana y luego el Sporting por la tarde. Entonces, bueno, ahí era donde ya me empecé también a aficionar al fútbol. Y luego ya nada, ya entré en el servicio militar, me tocó Valladolid. Dicen que iba recomendado, y parece ser que alguien había hablado con el cura pater del Ferral. Y en el sorteo me tocó Valladolid, intendencia. Entonces el cura me llama y me dice, chiquito, no pudimos mandarte directamente para Oviedo, tienes que ir a Valladolid. Intendencia, hay ¿cómo se dice? Un destino en Oviedo, pero tienes que estar 2 meses en Valladolid. Lo único que tienes que decir, que aquí el papelito trae que eres peluquero, y tienes que decir que cortas el pelo solo a tu padre y a tus hermanos en casa. Dice, eso Dios lo tiene en cuenta, es una mentira piadosa, me dijo él. Entonces me trajeron a Oviedo y de Oviedo me mandaron al gobierno militar, que allí estaba, era Teófilo Robles, el comandante. Y claro, parece ser que había un peluquero que bueno, que no era todo lo bueno que tal. Inmediatamente el teniente coronel Santamaría se enteró y entonces pasaron al peluquero a ordenanza y a mí me pasaron a la peluquería. Entonces yo trabajaba de 9 a 11 para la tropa y de 11 a 1 para los oficiales, y jefes y oficiales. Y entonces el teniente coronel Santamaría
bueno, ya me conoció, ya me empezó a dar el pase per nota y ya por la tarde empecé a trabajar en la peluquería, en la calle El Rosal, en la peluquería de Isidro, que ahí, si me permites, te cuento una anécdota. Resulta que yo llego y Isidro tomaba pastillas, tenía algo del asma y pasaba para allá atrás y claro, llegaban los clientes, dice, Pepe, Isidro, ¿dónde está? Digo, no, viene ahora. Y Pepe, pues yo fui a sustituir a un oficial que cogía las vacaciones. Y como yo oía a Isidro decir que había ido a Roma a ver al Papa, y yo dije, ojo, vaya, ¿dónde vengo yo a tal? Y claro, yo dije, yo fui a Roma, Pepe. Digo, sí, a Roma. ¿Pero cómo? Sí, digo, a ver al Papa. Pero claro, yo lo decía convencido, cuando eran unos guasones. Hay un tal Romualdo, que fue presidente, del Cibeles. Romualdo Fernández era un tío trajeado, elegantísimo. Llegaba todos los días sobre la 1 y se acercaba, él cortaba el pelo con Isidro y dice, hola Isidro, oye, ¿no me podías dar un durín? Es que ando mal y tal. Y yo lo veía trajeado y yo digo, aquí está Oviedo, yo no sé lo que pasa. Digo, otro día a la misma hora, oye, dasme un... Oye, ya te lo di, yo cómo voy a darte... ¿Qué te crees que te voy a...? Eran bromas, pero claro, yo digo, esta peluquería era tremendo. Antes las peluquerías tenían esa chispa, ¿no? Entonces a mí me empezó a gustar el ambiente de Oviedo, la gente de Oviedo. Y ya empecé a dar vueltas por todos los sitios a ver si había algún sitio para... Entonces vi en la Plaza Juan 23 un letrero, una joyería, Joyas Tensi, que se traspasaba. Entonces, bueno, me informé y eran 175.000 pesetas de traspaso y 11.000 pesetas de renta. Y bueno, para mí, claro, una burrada, yo no tenía nada y tal. Y bueno, pues empecé a hablar con mi familia y tal. Y entonces mi cuñado Bayón dijo, nada, tú si te gusta vamos a hacer un esfuerzo y tal. Él me dejó el dinero y traspasamos y justo 4 meses antes de licenciarme, por la tarde ya empecé a trabajar en la peluquería. ¿Qué años tenías en esa época? Años, 20 para 21. 21. Pues lo dejamos en 21 porque nos vamos con publicidad y volvemos en un instante aquí en Del Cielo a la Tierra con Ramiro Fernández. Lo dejamos en 21 años, ya en Oviedo, ya en una peluquería en el centro de la capital del Principado. Señoras y señores, volvemos en un instante aquí en Del Cielo a la Tierra. ...21, 22 años, Ramiro. Estás ya en la capital del Principado, en la Plaza Juan 23. Tienes tu peluquería, estás ya en tu peluquería. ¿Cómo son aquellos clientes, los primeros clientes que tienes? Bueno, me costó mucho trabajo, como todo, cuando llega uno y empieza, por eso yo felicito a los que cuando llegan y dicen, wow, esto va bien. A mí me costó mucho trabajo. Yo empecé con Juan Fernández Vázquez, un chavalín que empezó a trabajar conmigo, y los clientes, bueno, había que hacerlos pues por cuentagotas, ¿no? Entonces, quizás pues eso, el coronel González me llevó clientes, el teniente coronel jefe de Estado Mayor Santa María me llevó clientes, y empezamos poco a poco, y luego ya empezó Camilo de Blas, que se hizo cliente y bueno, ya tal, Migoya, en fin, luego estaba, si no me equivoco, la cafetería que estaba de frente a la peluquería, no me recuerdo ahora mismo, era ahí la gran, no era la Gran Taberna, y luego por detrás el Dólar, en fin, ya trataban de mandarme clientes. ¿Cómo eran? Bueno, yo lo que quería era hacer una peluquería
diferente. Ahí sí que empecé a darme cuenta de que la barbería había que dar un paso más, y así fue. Yo, bueno, las barberías eran tipo tertulias, hablar de fútbol, de toros, de política, y entonces yo en mi peluquería era una música suave, hablar lo justo, preguntar lo justo, y ese comentario fue el que fue llegando a los clientes, ¿no? Recuerdo que uno de los primeros fue José Luis López del Valle, y José Luis López del Valle pues me sacó un artículo diciendo que se quedaba sorprendido de que en esa peluquería apenas se hablaba, nada más que lo justo, ¿no? Y bueno, eso fue lo que traté de ir rompiendo un poco, porque claro, llegar a Oviedo, donde había un nivel de peluqueros con una clase extraordinaria, ¿no? La peluquería Escoté, la peluquería Calzón, la peluquería Severino, Arquímedes, en fin, una serie, un ramillete, Falín, un ramillete de extraordinarios peluqueros, y claro, oye, creo que habría un chavaluco que vino no sé dónde y tal. Bueno, yo me puse estratégicamente, porque como tenía clientes del concejo de Aller, porque el vasco salía donde la confitería de Camilo de Blas, y toda la gente cuando venía al Instituto Nacional de Previsión a hacer las revisiones, pues venían a cortar el pelo. Si me permites, te cuento una anécdota. Había un señor que era de Nembra, un paisano que decíamos que era muy malo, o sea, muy gafu, era pequeñín, pero ya, si de frente no te iba, pero si te podía te buscaba. Y entonces él llegó a la peluquería y le tocó a Juan y dice, la afeítame. Y pum, lo afeitó, y el chavalín, claro, tenía ya lo que yo quería que preguntaran. Le limpio el cuello, bueno, y le limpió el cuello, y dice, le mojo el pelo un poco, bueno, le pongo un poco colonia, bueno. Y claro, acostumbrado al afeitado, que lo haría en Nembra o en Moreda, aquí afeitarse, limpiar el cuello, echar masaje a la cara y echar loción al pelo, pues el afeitado, claro, le subió a 45 pesetas, y preguntó, y dice él, ¿cuánto ye? Y el chaval le dijo, 45 pesetas. Y dice él, ¿cuánto? Y metió la mano en un bolso así retorciéndose, y saca 15 pesetas y le dice él, toma 15 y chute, y chute. O sea, sí, man, eso, pero bueno, ¿cómo eran mis clientes así, no? Como yo empecé. ¿Cómo era el Oviedo de aquellos años? Estamos hablando ya del año 70 prácticamente, 66, empiezas en Oviedo. Ponte que en el 70 estás ya, bueno, con la peluquería funcionando, más o menos. ¿Cómo era ese Oviedo? ¿Dónde había locales para tomar algo? ¿Dónde realmente se podía hacer vida social? Sí. En la capital? Bueno, ya era una ciudad emprendedora enorme, ¿no? Donde se alternaba, vamos, que salir, pues íbamos a Aristos, íbamos a King Roac, íbamos bueno, el Pelayo era ya, pero bueno, ahí ya eran, oye, porque en fin, era un poco clasista. La ciudad de Oviedo era, bueno, casi siempre lo fue clasista, ¿no? Yo y es, ¿no? Y es un poco, sí, yo creo que sí. Pero bueno, a ver si me entiendes, a mí me costó trabajo entrar, ¿eh? Yo iba con mucha, porque tú ten en cuenta que lo de la mentalidad de peluquero está claro, ¿no? Que yo te contaría una anécdota que esa me quedó marcada, cuando lo de cómo va a funcionar esta corporación habiendo un barbero en ella, ¿no? Eso a mí me marcó enormemente, ¿no? Y entonces era un poco lo que había, sobre todo, fíjate que yo empecé a darme cuenta que teníamos que evolucionar, y Oviedo, que era una ciudad donde se viste muy bien, buenas boutiques, donde, en fin, y tanto como te digo de las discotecas, fíjate, yo iba por la noche con José Luis López del Valle, y luego, bueno, ya me había entrado también otro chaval a trabajar, y luego Vicente Coutado, íbamos a Olloniego a
a tomar, porque había un bar allí donde, bueno, había unas chavalas, bueno, que eran amigas, ¿no? Pili y sus sobrinas, y tenían un bar allí estupendo y nos pasábamos, en fin, quiere decir que la verdad nos movíamos, ¿no? Y había alegría, había movimiento, era cuando ya empezaban los 600 y los 850 y ya, bueno, pues yo me atreví a sacar el carnet de conducir y ya, bueno, pues ya compré pronto mi coche y bueno, ya empezábamos bueno, no voy a decir a ligar, pero sí que alternábamos por ahí dentro de lo que podíamos, ¿no? En aquel momento, ¿cuál fue la visita a la peluquería que más te sorprendió? El primer personaje que recuerdes así que dices tú, qué impactante que venga este hombre aquí. Severo Ochoa. Yo Severo Ochoa, es que no me cansaré nunca de decir las pocas veces que yo atendí a Severo Ochoa, lo grande que era como científico, como un hombre que marcó una época en su vida, en su historia, lo era de buena persona, de esa imagen de bonanza, de hombre que a mí pues me impactó, ¿no? por su sencillez y bondad, ¿no? Es el que me marcó para... Entonces fue el que casi me obligaba a mí a decir, Ramiro, tienes que estudiar, tienes que moverte. Por eso yo entonces me marché a Barcelona a hacer cursos, me especialicé, empecé a viajar, a moverme, a hacer un cambio de la peluquería en Asturias. Yo queríamos que... la peluquería, pues estábamos eso, sota, caballo y rey. Entonces empecé a hacer cursos, me presenté, Arturo Miranda, que era el presidente de la antigua agrupación, pues me pidió que entrase con él a formar parte en la agrupación y me nombró presidente de la sección artística. Entonces yo empecé a hacer cursos de reciclaje, de actualización. Recorrimos, Carlos, toda Asturias, no dejamos un rincón para visitar a los peluqueros, para que dejasen ese mandilón que tenían largo y que pusiesen ya un mandilón corto, que pintasen las peluquerías, aunque solo sea con cal blanco, que pintasen las peluquerías, que se dieran cuenta que dejasen de ser barberos y que tenían que actualizarse, reciclarse, y que la sociedad, pues eso, nos estaba demandando eso, ¿no? Entonces yo toda mi lucha fue ya por empezar a dignificar y prestigiar la peluquería que tanto porque al peluquero se le miraba, es un oficio de tercer o cuarto orden, o sea, no se le valoraba como tal. Entonces, bueno, creo que este fue el cambio que, junto con otro grupo de peluqueros que me siguió y que hemos hecho, digamos, esa transformación en Asturias, ¿no? ¿Cuántas cosas te has tenido que callar? Es decir, ¿cuántas cosas has tenido que escuchar y que evidentemente no decir que se dicen en una peluquería? Aunque sea una peluquería, aunque en aquel momento fuese una peluquería de esas con mucho silencio, pero se dicen muchas cosas en la peluquería. Bueno, es una de las virtudes que tiene que tener hoy el peluquero, ser psicólogo, prudente y discreto. Eso es lo fundamental. Los lenguateros no... Así que por eso antes se llamaban al barbero parlero, y luego es cuando se pasó al peluquero psicoestético. O sea, es la manera donde hay que estudiar y hablar única, y ya es que escuchar. Dicen que cuando escucho tengo ventaja, cuando hablo la tienen los demás. Entonces eso hay que aplicarlo a la peluquería. Yo lo he inculcado a todos mis colaboradores, ese es el lema que tenemos que tener: oír, ver y callar. Con esto no quiere decir que cuando hay algo que pasa y que tienes que, oye, aquí estoy yo, pero creo que el lema eso, no callar, no tuve que callar, lo que tengo que hacer es ser discreto, prudente y en fin, eso fue lo que nos caracteriza. ¿Un peluquero nunca debería hacer sus memorias de todo lo que escuchó en la peluquería? No. Yo, que pienso hacerlas, jamás comentaré cosas en las que tal. Hay muchas cosas que contar, muchas cosas de decir, de la evolución de los tiempos, y hago un paréntesis en esto. Yo llevo 15 para 16 años en la selección española de fútbol, y tengo que decirte que los jugadores que me han hecho pruebas suficientes con periodistas para saber si Ramiro se iba de la lengua, y eso es importante, sabes hasta lo que puedes decir y hasta dónde debes de decir.
pero también tienes que tener la inteligencia suficiente para decir. Por eso yo muchas veces, no sé dónde fue donde leí, que se dicen muchas tonterías. Dice, la tontería va delante para ser vista, la inteligencia va detrás para observar y ver. Creo que esto es lo que hay que procurar, y el peluquero tiene que tener esa inteligencia, lo contrario va mal. Lo que tú sabes podría cambiar muchas cosas en el fútbol, por ejemplo, en la política, ¿o no? No, hombre, tanto como eso no. Pero yo tengo que decirte, Carlos, que tanto en el fútbol como en la política, bueno, pues algunas cocinas sí sé, claro, sí sé. Pero bueno, las sabe Ramiro y las tiene Ramiro ahí, y morirán con Ramiro, claro está. Se irán contigo a la tumba. Sí, sí, claro, claro, por supuesto. ¿Quién ha sido el político más interesante que ha pasado por la peluquería? Bueno, el más interesante quizás no, pero era el hombre donde a mí me marcó de su señorío, su saber estar, su prudencia, que era Adolfo Suárez, ¿no? Adolfo Suárez, el poco trato que yo he podido tener con él, pues bueno, tenía un encanto especial, es una aureola especial, ¿no? Y así fue que creo que marcó una época importantísima en España, ¿no? ¿El futbolista que mejor cuida el pelo? Son varios, ¿no? Pero yo tengo que decirte, cito dos porque lo son. Ahí vemos un Fernando Hierro que se preocupa enormemente por su cabellera. Y luego ahora, ya más joven, es Luis García, que está en el Liverpool. Es, aparte de Cañizares, que es más esnovista, ¿no? Pero Luis García es el que yo estoy diciendo que casi sabe más que cualquier otro peluquero, porque sabe lo que quiere y cómo hay que hacérselo, y es un hombre encantador. A mí me obligaba constantemente a estar en vanguardia, ¿no?, de todo lo que uno puede ser profesional. Hablas de fútbol, hablas de la selección española. ¿Hay maniáticos dentro de los futbolistas? No. A la hora de cortar el pelo, a la hora de... No, son chavales como cualquier otro chaval, la verdad. Solo que, claro, ellos viajar es cultura, están tremendamente informados. No vale que hoy a nadie se la da con queso. Oye, mira, te hago esto y esto. No. Ellos ya saben más o menos lo que quieren y lo que les favorece, lo que les cae bien. Lo que sucede es que yo quizás les he ganado un poco en el sentido de que ellos están tremendamente presionados, y hoy el problema de la calvicie afecta ya desde muy jóvenes. Y entonces, bueno, pues ahí es el diálogo que tengo con ellos de saber cuidar en ese sentido su problema capilar y facial, ¿no? ¿Por qué te metes en política? ¿Porque tú acabas siendo concejal del Ayuntamiento de Oviedo? Bueno, no me meto en política, me ha metido Luis Riera, que en paz descanse, mi querido Luis Riera, Emilio García Pumarino y Serafín Abilio Martínez. Esos son los tres que me han venido y dice, te tenemos en la lista, y te tenemos en la lista. Yo no tenía ni zorra idea de lo que era tal. Y te tenemos en la lista, y te tenemos en la lista. Y bueno, tuve que ir, y fui, pero, en fin, no es lo mío. ¿No eres político? No, tú ten en cuenta que de los 4 años que he estado, vuelvo a citarte otra vez a que, bueno, yo con Luis Riera fue mi segundo padre, fue un hombre que... Fenómeno. Sí, fue mi segundo padre porque me aconsejaba, me orientaba, me animaba. Yo creo que era prudente y discreto, y él... ahora últimamente cuando me dice, Ramiro, bien me pesa que aplicaba eso en terminologías futbolísticas, ¿no? Dice, el te tuve de defensa cuando podías haber sido un buen delantero, eso no me lo perdono, me decía él cariñosamente, ¿no? El día de la toma de posesión, el 19 de abril del 79, no se me olvidará jamás, cuando entramos en el salón de plenos a tomar posesión, y cuando estaba el salón de plenos abarrotado de gente, y cuando oigo que un señor a otro le dice, hombre Manolo, ¿qué haces por aquí? Dice, vengo a ver esta corporación democrática, a ver si funciona. Dice, ¿tú crees que funcionará habiendo un barbero en ella?
claro, yo en aquel momento, pues, digo, ¿quién me mandaría a mí meterme en esto? Ramirín, tú a lo tuyo, que es la peluquería. Y él viene para mí, porque claro, sabe que soy muy sensible, y me dice, Ramiro, venga, ahí. En fin, entonces él me metió en la Fundación de Bellas Artes. Y a ver, es que pintaría yo, por ejemplo, en abastecimientos y transportes, por ejemplo. No, en Bellas Artes, el museo, organizar la primera Bienal, con escultores, con pintores, y llevar la orquesta de Asturias. Fíjate, eso ya tiene una sensibilidad conmigo. Claro, yo me asustaba porque, también te cuento, si me permites una anécdota, cuando se iba a inaugurar la primera Bienal, Luis Riera convocó un pleno, la víspera. Y claro, yo quería ver aquello cómo estaba para al día siguiente la prensa o algo me iban a preguntar algo a mí, porque digo, verás tú, yo estoy, la verdad estaba como un porro, yo no entendía nada de pintura para nada. Y entonces, don Miguel Orejas, el dueño de Los Álamos, que fue el que me vendió a mí el local en la calle Arquitecto Reguera, bueno, tiene una colección de pintura, es un hombre, es un maestro en el tema de la pintura. Le llamo y le digo, don Miguel, tiene que hacerme un favor, le voy a dejar un catálogo en el museo y tiene que ir usted con el catálogo, por favor, y ponerme en cada uno bien, mal o regular, para luego yo, es que tengo un pleno, nada, no se preocupe, voy. Fue, se lo dejé a la ordenanza, preguntó por él, va don Miguel y pone, hizo la calificación y lo dejé yo. Cuando acabé el pleno fui corriendo yo para allá, a la ordenanza, y dice, sí, ya lo dejó aquí en un sobre. Abro y voy mirando yo, pintura por pintura. Una B, bueno, R regular, M malo. Y me encuentro con una que traía RPM. Y digo, ¿esto qué será? Era un florero muy guapo y tal. Llamo corriendo a don Miguel, ya lo entendí todo y lo he visto todo, muy bien, pero este florero, no, esto que me puso RPM, ¿qué significa? Dice, la repera de malo. Y claro, yo volví otra vez a verlo, porque tal. Y al día siguiente yo ya, bueno, pues ya me fui más seguro un poco del tema. Fuiste directivo del Real Oviedo y sin embargo tu primer contacto con el mundo del fútbol es con el Sporting. Tú eres del Oviedo, eres del Sporting, aparte del Real Madrid, que sé que eres del Real Madrid, aparte de eso, sí. Y de la selección española, evidentemente. Bueno, evidentemente soy de la selección española de fútbol, bueno, está claro. Ahora bien, no te vayas pero por has las dicho, ramas. No me voy por las ramas, has dicho, es que el Sporting, no, bueno, mira, a mí me encanta el fútbol, disfruto con el fútbol. Entonces, claro, me hice profesional en Gijón, un crío con 16, 17, 18, 19 años, 20 años. Me encantaba, te digo que veía al Pelayo de Jove por la mañana, iba a Moreda acompañando a veces al Pelayo que jugaba con el Santiago de ayer y luego por la tarde a ver el Sporting. Bueno, pues sí, me hice socio del Sporting y fui hasta que llegué el 66 a Oviedo, me establecí y me hice socio del Real Oviedo y hasta hoy. Bueno, pues en el fútbol yo lo vivo, no soy un forofo, quizás es porque el estar en una peluquería y vivir de un público, eso te obliga a unos ciertos comportamientos éticos, de decir, Ramirín, no te pases, por ganas, sí que a veces me hubiese gustado salirme o pasarme de la raya, ¿no? Pero hay que tal. Pero no soy forofo y luego, bueno, viví la etapa del Sporting y viví la etapa del Oviedo y tengo una espina, porque tengo una espina. Y yo fui 6 meses Relaciones Públicas del Oviedo. Y yo es el día de hoy que todavía me siento capacitado para dirigir el Real Oviedo. Me siento capacitado. Antes no me atrevía a decir esta palabra, ahora sí. Porque sé las relaciones que tengo a nivel nacional y estoy triste por esta situación tan dificilísima que está atravesando nuestro Real Oviedo. Lamentable la situación por la que está atravesando. ¿Se solucionará algún día? Hombre, yo pienso que sí, pero mientras que no reine la sensatez y quien llegue al Real Oviedo piense en el Real Oviedo y en esa masa social que hay detrás, que es el alma base de ese Real Oviedo, no haremos nada. Tiene que haber, tiene que haber una base sólida, gente que de verdad sean oviedistas, de verdad, y que se vaya y que aglutinen
no que se tiren los trastos unos a los otros. Hay que aglutinar, hay que abrir puertas, se han cerrado muchísimas puertas. El Oviedo es un club histórico y hay que empezar desde la A, empezar desde la base, con rigor, con seriedad y aglutinar y abrir puertas. Estoy convencido y yo me siento capacitado para eso, pero no sé cuándo pueda llegar a haber esa oportunidad. A lo mejor muy pronto. Ramiro, ¿a quién te hubiese gustado cortarle el pelo y no le has podido cortar el pelo? Bueno, no lo sé. Yo de los 10 peluqueros que han seleccionado la Casa Real, han eliminado 8 y hemos quedado 2. Mi maestro Pascual Iranzo, que es el actual peluquero de Su Majestad el Rey, y yo quedé a las puertas. Bueno, no pierdo la esperanza porque ese sí que sería el ramillete final. Y hay que tener en cuenta que mi maestro tiene en estos momentos 78 años. 78. Luego yo soy un chaval, fíjate tú, al lado de él en este momento, y no pierdo la esperanza. Es la ilusión, si no puedo ser de Su Majestad el Rey, pues poder serlo de Su Alteza Real el Príncipe, ¿no? ¿Te quedan 2 días para cumplir 64? Pues sí. ¿Esto se emite el 13? ¿Es así? Pues el 12 cumplo yo 64 años. Entonces el 11, esto se emite el 11. El 11, pues fíjate, entonces el 12 sábado yo cumplo 64 años. Carlos. Has hecho muchas cosas, ¿no? Te quedan unas cuantas. Bueno, me quedan por hacer muchísimas cosas. Y yo pienso que hice muy pocas de las que se pueden hacer. Esto es lo que yo hago y digo a mis colaboradores. ¿Cómo? Ustedes tienen que hacer muchísimas cosas. Tenemos que hacer, hoy nuestra sociedad tenemos que hacer eso, tenemos que trabajar mucho. De las 48 horas del 24 dicen 8 para trabajar, 8 para divertirse y 8 para descansar. Pero hay muchas cosas que hacer. Yo creo que es la mejor manera, sentirse uno que puede y que quiere hacer cosas. Eres buen amigo del alcalde de Oviedo. ¿Le has cortado el pelo o no se deja? No, sí, hombre, ya hace tiempo que lo vengo atendiendo. No, hombre, el alcalde es yo casi me atrevo a decir, un apolíneo, ¿no? Es un hombre que le veo muy bien últimamente. Has hecho unos comentarios, por cierto, hace muy poco tiempo en un medio de comunicación escrito aquí en la capital del Principado, concretamente en la Nueva España. Quiero recordar que en la Nueva España, hablando de los políticos y de la estética, etcétera. Sí, me ha llamado una chiquita para que que diese mi opinión sobre la estética de los políticos, ¿no? Prácticamente, pues bueno, me preguntaron por todos, de Piñareces, de Ovidio, de Iglesias, de la chica Paloma y de Gabino de Lorenzo. Bueno, más o menos todos vienen diciendo que a ellos no les preocupa la imagen, pero sí se preocupa la imagen. Yo me gustaría verles detrás de un espejo donde nadie los viese, a ver si de verdad les preocupa o no les preocupa la imagen. Por eso te digo que yo he visto ahora a Gabino de Lorenzo que cuando la gente dice que está... No, le veo con muchísima fuerza. Y ahí en ese periódico han titulado La Guapa, porque es verdad, Paloma es una chica muy guapa, y hace el contraste. Yo creo que va a ser un debate estupendo entre Paloma y Gabino de Lorenzo, pero bueno, Gabino dicen que la experiencia es un grado. Ramiro, como siempre, un placer hablar contigo. Ya sabes que me encuentro muy a gusto cuando hablo contigo. Te conozco hace muchísimos años y hemos compartido muchísimas cosas y me ha gustado, me ha prestado mucho, como decimos los asturianos, tenerte aquí en el programa, que era una de las aspiraciones que tenía yo, porque bueno, por aquí han pasado muchísimas personas desde el principio. Y poco a poco uno pues va tomando los consejos que le da la gente. Y uno de los consejos más importantes que he tenido a bien
ir tomando en este programa es el que me transmite Ramiro Fernández cada vez que acaba un programa. Me llama por teléfono, me deja un mensaje y me dice: hoy fallaste en esto, lo hiciste bien en esto y lo hiciste, bueno, pues no tan bien en esta otra historia. Y eso es importante. Sabes que te aprecio. Ramiro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sigue adelante. Y esperemos que Teleasturias siga adelante y que podamos tenerte otra vez. Ya sabes cómo están las cosas. Esperemos que puedas seguir en este programa. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Eso espero, Carlos. Gracias. Señoras y señores, volvemos el próximo jueves aquí en la... Me mata Javier Martín si lo digo, en la sintonía de Teleasturias, pero lo voy a decir, aquí en Teleasturias, en Del Cielo a la Tierra. Volvemos el próximo jueves.